Hola con todos, bienvenidos a este video. Te invito a que te sientes y pongas mucha atención en lo que te contaremos el día de hoy. El tema que vamos a contar se denomina oración montepeana. Para empezar hablando de este tema, quiero empezar preguntándoles, ¿recuerdas el primer tema de matemáticas que te enseñaron? Los números para contar, ¿verdad? Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente, que en la actualidad hoy día lo llamamos números naturales. Pero si te preguntaran qué son y cómo funcionan, ¿podrías hacerlo? Giuseppe Ano nació en Italia el 27 de agosto de 1858 y murió en Italia el 20 de abril de 1932. Fue un matemático y filósofo. Estudió en la Universidad de Turín. Sus principales trabajos se distinguen por contribuciones en análisis matemático, lógica y teoría de conjuntos y las ecuaciones diferenciales. Pero, ¿cuál es la historia de estos axiomas? Para ello, regresemos 4000 años atrás, desde su primera manifestación numérica escrita, de la construcción del sistema de numeración posicional decimal que utilizamos dotado del símbolo denominado cero. Este símbolo fue ignorado miles de años por civilizaciones matemáticamente importantes como los griegos y los egipcios, pero al pasar los años apareció un primer conjunto, utilizadas por varias civilizaciones, que se dio por la necesidad de contar, y este conjunto se denominó los números naturales. Sin embargo, su evolución de una noción intuitiva a un concepto más elaborado fue muy lenta. Recién en el siglo XIX, cuando los fundamentos de todas las matemáticas fueron cuestionados intensamente, la noción del número positivo pasó a ser basada en conceptos de teoría de conjuntos. Lo mismo sucedió con los números negativos. Pero en 1543, el matemático Sterfield todavía los llamaba números absurdos y Cardano, un contemporáneo a este, los llamaba soluciones falsas de una ecuación, hasta que en 1889 el, la noción de un número natural fue precisamente fundada por primera vez por el matemático italiano Giuseppe Peano en su obra Arithmetic Principia Nova Método Exposita, donde enuncia los axiomas de Peano. Fantástica historia, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los sistemas axiomáticos. Vamos a entender lo que es un axioma. Los axiomas son un conjunto de postulados que nosotros consideramos como verdades absolutas, de los cuales, a través de implicaciones lógicas, se van desprendiendo todos los resultados de nuestra teoría matemática. Una forma sencilla de ver esto es imaginar a los axiomas como un conjunto de semillitas, de los cuales nace nuestro árbol de resultados. Ahora hablaremos de la función sucesor. Esta función transforma a cada elemento de los naturales en su sucesor. Es decir, si tomamos x en los naturales y pasamos a x por la máquina función sucesor, como resultado obtendremos s de x. S de x será llamado el sucesor de x. Además, s de x también es un número natural. El primer axioma nos dice que la función sucesor es inyectiva, es decir, que si tomamos dos elementos diferentes, por ejemplo, x diferente de y, al pasarlos por la función sucesor, el resultado será diferente.
es decir, S de X será diferente a S de Y. Por lo tanto, el primer axioma nos quiere decir que el sucesor de un número es único. No puede existir un sucesor para dos números naturales distintos. Como segundo axioma, tenemos que los naturales menos el sucesor de los naturales consta de un solo elemento. Este segundo axioma nos habla de la resta de dos conjuntos, es decir, quitarle al primer conjunto, que son los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc., el resultado de pasar a todos los números naturales por la máquina función sucesor, es decir, s de 1, s de 2, s de 3, s de 4, etc. Y como resultado de esta operación, obtendremos un único elemento, que notaremos como 1. Este segundo axioma también nos dice que el único natural que no tiene sucesor es el 1. Es decir, no hay ningún número natural que al pasarlo por la máquina, función sucesor, dé como resultado 1. El tercer axioma nos dice, sea P una propiedad referente a los números naturales, si 1 goza de la propiedad P y si un número natural n goza de la propiedad P, y se puede concluir que n más 1 goza de la propiedad P, entonces los números naturales gozan de la propiedad P. Para explicar mejor el axioma, podemos verlo de esta manera. Imaginémonos una fila de dominó. A la primera ficha se le asigna el número 1, a la segunda el 2, y así sucesivamente. Ahora pondremos como condición que la ficha caerá si tiene la propiedad P. Supongamos que la primera ficha tiene la propiedad P, por lo tanto caerá. Y así la segunda ficha también caerá, es decir, la segunda ficha también tendrá la propiedad P. Ahora veamos la ficha de dominó en la posición n, siendo n cualquier natural. Y supongamos otra vez que la ficha n tiene la propiedad P. Por lo tanto, la ficha n caerá. Y el tercer axioma nos dice que si podemos concluir que n más 1 tiene la propiedad P, es decir, la ficha n más 1 caerá, no hace falta ver que todas las fichas caigan. Todos los naturales tendrán la propiedad P. Excelente. Ahora, retomando el tema de la importancia de los axiomas de Peano, hagamos notar lo importante que son los números naturales, los cuales son el objeto matemático que están siendo sustentados por los axiomas de Peano. Como ya se mencionó, los números naturales son nuestro primer acercamiento con las matemáticas. Y como todos sabemos, la primera impresión cuenta bastante, ¿verdad? Además de eso, es importante notar que los números naturales son la base de los demás tipos de números. Es decir, se pueden ir construyendo todos los demás tipos de números partiendo de los números naturales. Es decir, puede ir formando los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los reales y finalmente los números complejos. Y estos son ocupados en un sinfín de aspectos teóricos, centros de aplicación, etcétera. Por lo cual, estos definen cosas muy importantes. Solo por mencionar algunos, los números naturales son ocupados en muchas ramas de la matemática. Por ejemplo, el análisis, el álgebra, la geometría, la matemática discreta, probabilidad y estadística, en la física, matemática aplicada, y así en muchas ramas de la matemática son donde se ocupan estos números naturales. Y bueno, esto nos da una mejor idea de la importancia de los números naturales y por ende de los axiomas de Peano, pues estos sustentan teóricamente algo tan importante como lo son los números naturales.